Los argumentos de estos comentaristas que se pueden asimilar al gesto que esgrimió un año más tarde Marcos Ospina cuando anunció públicamente su regreso al naturalismo. Pese a haber sido formado al lado de los americanistas, se puede considerar a Ospina como una de las figuras de transición entre las dos generaciones. Según María Elvira Iriarte, fue el primer artista que presentó una exposición con obras cercanas a la abstracción, lo cual no obsta para aceptar que artistas como Leo Matriz, Gonzalo Ariza o Carolina Cárdenas hubieran ya realizado algunos trabajos de corte abstracto. Aunque desde su primera exposición Ospina mantuvo una forma simultánea, una línea de trabajo abstracta y otra figurativa, el hecho de optar por el naturalismo parecía más que una decisión espontánea, una toma de partido frente a la radicalización de los ánimos. Esta actitud difundida en la prensa de la época fue presentada como el deseo del artista por participar en diferentes aproximaciones del arte. Sin embargo, al ser interrogado sobre el futuro de los ismos, declaró que presentía un retorno del arte en un orden clásico, dejando advertir su posición alerta frente a lo que consideraba los excesos del arte en los últimos tiempos. Pareciera que a partir de diferentes argumentos, Moreno Clavijo coincide con Restrepo Peláez y Ospina en no homologar el arte moderno con las vanguardias, y su actitud sugiere además el no haber sido permeable a un cambio de paradigma en lo que respecta a su concepción del arte. Es así como los artistas americanistas, llamados también nacionalistas, comenzaron a tener la percepción de resultar excluidos de la categoría de pintores modernos, que parecía adoptar una única acepción, y a resentir que sus obras no fueran consideradas como las más representativas del momento en virtud de la irrupción de un nuevo grupo de artistas. Subtema: el Bienal de México. El catalán de Luis Vicens, importador de libros y promotor de cine, recibió en 1960, según la prensa de la época, una comunicación de la Segunda Bienal Interamericana de México, donde se le designaba como comisario de la representación colombiana. Para la conformación de la delegación, el gobierno mexicano sugirió o invitó, entre paréntesis, la diferencia de términos no resulta clara en la prensa de la época, cierra paréntesis, los nombres de artistas activos en ese momento, que representaban diversas posturas estéticas y que pertenecían a distintas generaciones: Armando Villegas, Alejandro Obregón, Fernando Botero, Eduardo Ramírez Villamizar, Enrique Grau, Guillermo Wiedemann, Judith Márquez, Juan Antonio Roda, Cecilia Porras, David Mansur, Pedronel Gómez, Carlos Correa, Edgar Negret, Alicia Tafur y Alberto Arboleda. Vicens declinó la invitación y le cedió el comisariato a Marta Traba, quien decidió enviar al evento únicamente obras de Guillermo Wiedemann, Alejandro Obregón, Eduardo Ramírez Villamizar y Fernando Botero. Estos hechos ocasionaron que la prensa dominara dicho grupo como los artistas travistas o los elegidos. Los ánimos se encendieron en Ignacio Gómez Jaramillo, Entre Ríos, considerado en ese momento como uno de los maestros del arte colombiano y quien mantenía una relación tensa con Traba, Sierra Guiones, tomó la vocería en contra de la decisión de la crítica argentina. El gobierno nacional intervino en la polémica y envió a México a una nueva delegación de pintores conformada por Ignacio Gómez Jaramillo, Luis Fernando Robles, Marcos Pina, Jorge Elías Diana, David Mansur, Enrique Grau, Armando Villegas y Franco Cárdenas, y por los grabadores Otto Sabogal y Hané con H A y N A
Anne Gallo, quienes, autocalificados como dejados de la mano de Marta Traba, firmaron un manifiesto de 26 puntos y enviaron sus obras a la Bienal. Ante la decisión del gobierno, la crítica argentina, Marta Traba y los 4 seleccionados renunciaron a participar en el premio. Fueron invitados por Jaime Duarte French, director de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá, para exponer en sus instalaciones las 22 pinturas y los 3 relieves que no viajaron a México. Los pintores rebeldes se abstuvieron de participar en la polémica que podría ser considerada como una pugna entre Traba y el grupo de artistas principalmente representado por Ignacio Gómez Jaramillo. Marta Traba fue acusada de ser la María Eugenia de la pintura con su crítica dogmática, y ella se defendió afirmando que no se había tratado de una polémica, sino de una olimpiada de injurias, y se preguntó cómo puede haber crítica en Colombia si nadie la resiste y si los criticados no logran establecer de ninguna manera la diferencia entre su obra y su persona, considerándose directamente agraviados y creyéndose con el derecho de agraviar de manera personal. El crítico uruguayo Aristides Meneghetti respondió a Traba acusándola de manejar parte de la participación colombiana en eventos internacionales como Youth Games en Venecia o Sao Paulo, etc., y de haber desarrollado un proselitismo pedagógico entre las capas sociales más privilegiadas para quienes fue su pontífice, convenciéndolos de una falsedad gravísima, de que solo existe una forma de arte válida estética, entre guiones el arte por el arte, cierra guiones, a la cual respondían sus favoritos. Por su parte, el señor Karl Buchholz, con Z al último, director de la galería que llevaba su apellido y de una de las librerías más influyentes en Colombia durante varias décadas, asistió a la exposición de los travistas y comentó en la prensa: acabo de regresar de México y tuve allá la oportunidad de conocer muchas de las obras enviadas para la Bienal, pero sinceramente que las que estamos viendo aquí son superiores. Estos cuadros, más que una expresión de la pintura colombiana, son algo universal. Tema: la crítica de arte, negativa o destructiva. Con el ánimo de elevar el nivel de una discusión que cada vez tomaba un carácter más visceral, el diario El Espectador generó unas tertulias donde, además de discutir algunos tópicos de interés para el momento, se reflexionó sobre el papel de la crítica de arte. Las lecciones tuvieron como marco omitir cualquier nombre propio o episodio personal. En las tertulias y en las polémicas de prensa participaron los artistas Judith Márquez y Marcos Pina, los críticos Eugenio Verney Cabrera y Casimiro Eiger, y la estudiante Estela Quintero, fundadora del Cineclub Universitario y alumna de curso de arte. El crítico e historiador Eugenio Barney Cabrera, director de Bellas Artes del Ministerio de Educación Nacional, anotó, refiriéndose al proceso que había seguido la plástica en los últimos tiempos. Dice: en verdad acontece que también en esas cuestiones artísticas, como en las económicas, Colombia ha saltado de la mula al avión. La crítica como crítica profesional no existía y era el poeta de cabecera quien estaba encargado de hacer en una forma muy elogiosa el sementario de la última exposición. Solamente después de 10 años se ha visto cómo un grupo de autodidactas se ha dedicado en forma específica al comentario bueno o malo de la crítica. Casimiro Eiger coincidió con Barney en afirmar que los comentarios retóricos sobre arte habían desaparecido y hoy en día estas notas literarias ya no se publican ni cuando se publican muy de vez en cuando el público las toma en cuenta. ¿Por qué? Porque existe
una crítica más o menos responsable. Eicher consideraba que la labor del crítico no podía ser sino negativa. Él no puede indicar al artista nunca por dónde debe coger. Lo que él sí puede hacer es indicarle por dónde debe coger. Así que es una tarea bastante modesta, una tarea que requiere la suma honradez y cierto desprendimiento de sus propios prejuicios, de sus propios gustos, de su propia sensibilidad de parte del crítico. Para el intelectual polaco, el ejercicio crítico no obedecía a juicios categóricos, sino que debía contribuir a mantener unas coordenadas que evitaran el desvío de los artistas de sus hallazgos y capacidades más visibles, figura que solo era necesaria en aquellos momentos de la historia que carecieran de plenitud cultural. Sin embargo, creía en el crítico como un puente antipático e indispensable entre el artista y el público. Su función entonces no era la de ser juez, sino que debía ser por una parte crear la conexión o las condiciones de posibilidad para la recepción del arte y por otra generar una relación con el artista, tratando de sumergirse en un mundo. Y compartir sus propias inquietudes. Entre llaves, el crítico, cierra llaves, puede, entre guiones, a veces, cierra guiones, si tiene una exquisita sensibilidad y es un hombre que se sabe exteriorizar sus propias sensaciones, indicarle el camino. Únicamente diciéndole, me parece que dentro de tu propio mundo interior, ese no es exactamente el resultado que se esperaba. Eso es todo. Así que en el fondo es una tarea bastante ingrata, bastante modesta. En el intelectual polaco, en el lugar de acudir a posturas contestatarias, pretendía asumir una actitud modesta, pero no dejaba de considerar al crítico como una suerte de guía para los artistas. En una de sus intervenciones, Traba formuló una definición de crítica al parecer encaminada a cuestionar el lugar que todavía ocupaba el grupo de americanistas. En ese momento, para la escritora, entre guiones cuyo pensamiento adoptó matices y posturas diversas a lo largo de su carrera, cierra guiones, la crítica era una disciplina dedicada a estudiar el objeto artístico resultante de un espíritu humano particular capaz de crear. Un segundo lugar, se trata de ese cuadro, esa escultura, ese grabado sobre un telón de ideas estéticas generales, de manera de sacarlo de su aislamiento, vincularlo con su tiempo y colocarlo en una escala de valores universales. En ese sentido que la crítica debe ser, destructiva. Debe destruir toda dimensión falsa. Porque ¿de qué nos serviría engañarnos a nosotros mismos? La mayoría de nuestras glorias culturales son engaños al público y a sí mismas. Por eso se las preserva cuidadosamente de cualquier confrontación con el exterior, porque se las desbaratarían. El diario bogotano El Espectador, en una de las secciones dedicadas a la polémica, se dio a la tarea de elaborar algunas conclusiones. Dice: primero, los certámenes nacionales o internacionales deben definirse por concurso entre todos los artistas. Segundo, hay una organización internacional de tipo industrial que tiene críticos a sueldo para valorizar cuadros y pinturas en el mercado del occidente. Tercero, la crítica no es indispensable a los artistas, sino al público. Cuarta, los críticos deben reconocer íntimamente su importancia secundaria frente a la creación artística al entregarse a su trabajo. Quinta, si existe ya una crítica de arte seria y profesional en Colombia. Sexta, los artistas necesitan sindicalizarse para defender sus intereses. Séptima, el gobierno no cumple una obligación con la cultura y sus entidades destinadas a fomentarla son simple pasto de la burocracia. Octavo, para que el gobierno se interese por la cultura, la sociedad tiene que hacer de ella un fin principal. Subtema:
Relevo generacional. Podría decirse que los comentarios al gremio Guggenheim y la polémica que se generó alrededor de la Bienal de México actuaron como una suerte de cierre de la década del 50, en el que se refiere a la coexistencia de la generación que consolidó la modernidad con la de sus antecesores. Estos acontecimientos evidenciaron un relevo generacional y quedó claro que los más jóvenes habían conseguido una visibilidad de los terrenos nacional e internacional que no se había otorgado con anterioridad a otros artistas colombianos en conjunto. La diferencia entre los dos grupos, entre guiones que había logrado convivir sin mayores polémicas, aún teniendo diferentes posturas frente al arte de Sierra Guiones, se convirtió en una brecha suscitada por actitudes radicales y en buena parte externas a los mismos artistas. Pese a que el relevo generacional sí era necesario, la descalificación sistemática de los artistas americanistas por parte de Marta Traba puede hoy percibirse como el producto de una crítica de arte de corte radical. Este intelectual creyó en verdades artísticas y recurrió a argumentos y acciones tajantes para asentar su punto de vista. En 1961, después de los conflictos de la Bienal de México, la escritora publicó su libro La pintura nueva en Latinoamérica, que por la virulencia de sus argumentos se podría interpretar como el reto final contra un grupo de artistas. Este libro fue uno de los factores definitivos para el largo olvido de pintores como Alipio Jaramillo, Marcos Pina, Gonzalo Ariza y Luis Alberto Acuña, entre otros. La demarcación de las diferencias en el terreno de los preceptos estéticos entre los dos grupos y el rango de maestros que estaban adquiriendo los artistas travistas propició a su vez la búsqueda de valores para renovar lenguajes que ya comenzaban a consolidarse y le abrió paso a un grupo emergente donde podrían señalarse, entre muchos otros, los nombres de Beatriz Daza, Bernardo Salcedo, Alberto Gutiérrez, Felisa Burstein, Carlos Rojas, Beatriz González, Miguel Ángel Cárdenas, Norma Mejía, Santiago Cárdenas, Alberto Gutiérrez, Álvaro Barrios, Clemencia Lucena, Pedro Alcántara Herrán y Delfina Bernal, entre otros. Buena parte de este grupo de artistas fue también acompañada por la condición contradictoria y vehemente de Marta Traba, quien siguió con lucidez su producción, tal como lo había hecho con los pintores y escultores que exaltó en la década del 50. Al igual que con la generación anterior, fue una brillante interlocutora de las propuestas que impulsaba y una feroz detractora de aquellos que se alejaban de sus presupuestos estéticos. Asimismo, mantuvo durante los años 60 el ánimo pedagógico que la había caracterizado en su actividad crítica y docente y que la llevó a interesarse por encontrar nuevos públicos para el arte moderno. Hacia la mitad del siglo, los artistas locales comenzaron a demostrar un interés generalizado por las manifestaciones más actuales del arte latinoamericano europeo y norteamericano, lo cual parecía ser también una prioridad para Traba, quien, según la artista Beatriz González, decía que ella no descansaba hasta que nosotros entráramos en el internacionalismo. Hasta mediados de la década del 60, la escritora sureña esgrimió algunos parámetros de juicio que cuestionaban la exégesis o lo regional, y de allí derivó, entre otros, su lucha a muerte contra los pintores que consideraba americanistas. Fue así como para abordar las nacientes formas de arte propuso la creación de una nueva crítica que buscó liderar con la creación de la revista Prisma, espacio que pretendió convertir en el lugar donde un grupo de jóvenes interesados en la plástica escribiera sobre arte y cuestionara valores seguramente inamovibles en el ámbito local. Se empezaba a generar en la América Latina una actitud de cuestionamiento a los grupos artísticos con intereses nacionalistas por coartar el intercambio entre propuestas de diversa índole provenientes de distintos territorios y culturas
y es allí donde se inscribió el ataque de Traba al denominado Grupo Bachué. Las generaciones más jóvenes, entre las que se encontraban líderes y amigos de Traba como el pintor mexicano José Luis Cuevas y el curador y crítico cubano José Gómez Sicre, entonces jefe de la Unidad de Arte Visual de la OEA en Washington, cierra guiones, consideraban que el muralismo mexicano y los epígonos continentales habían agotado su discurso y sentían la necesidad de establecer un diálogo con el arte contemporáneo a partir de una estructura lingüística a fin que conservara, no obstante, las particularidades locales. Botero, Obregón, Márquez y Tejada, artistas colombianos que en ese momento maduraban su producción, también se interesaron en un arte moderno que entablara diálogo con propuestas de los más diversos lugares. Por otra parte, las revistas, los artistas que pasaban por Colombia y los viajes de los pintores y escultores locales estaban logrando una dinámica de inmersión en las propuestas visuales de la época y una aproximación al arte que se apropiaba de ideas sueltas de diferentes discursos en los planos latinoamericanos e internacionales. Este entrecruzamiento de ideas e imágenes se hacía posible debido a la progresión geométrica con que avanzaban los medios de comunicación, que aceleraban la circulación de la información con mayor inmediatez que en cualquier otro momento de la historia. Buena parte de los artistas emplearon algunos hallazgos visuales europeos, entre paréntesis, fundamentalmente de Picasso, cierra paréntesis, y latinoamericanos, entre paréntesis, de Tamayo, Torres García y Julio Alpuy, entre otros, cierra paréntesis, como elementos a recontextualizar dentro de una narrativa que obedecía a dinámicas del entorno local, a las particularidades expresivas de cada artista. De esta manera, las connotaciones de la obra y su posible lectura adquirieron pleno sentido en el contexto.